Bienvenido y bienvenida una vez más a Lecturas para tu Alma. Hoy escucharemos un capítulo más del libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Y si deseas tener acceso a nuestro contenido exclusivo, recuerda adquirir nuestra membresía. Iniciemos. Capítulo 7. Los seres. Llegué a casa de Pachita muy saturado. Me estacioné frente al mercado y medité para elaborar todo lo no resuelto. Utilicé todas las técnicas que conozco para llegar al silencio y conectarme con mi ser. Por fin lo logré y así penetré el recinto de las operaciones. Era miércoles y me encantó no encontrarme con el doctor M. Después me enteré que, enojado, había dicho que no regresaría a ayudar, sino hasta que se alejara de Pachita la gente negativa, es decir, yo. Su último berrinche había sido acusar a los colaboradores íntimos de la santa de ser unos ladrones. Acostado boca abajo en la cama de las operaciones estaba el amigo de Z. Tenía la pierna derecha 2 centímetros más corta que la izquierda. Me pidieron que jalara el talón derecho mientras el hermano hacía una incisión cerca de la columna. Sentí cómo la pierna se estiraba y al ayudar a vendarlo me presentaron a un nuevo colaborador del hermano. Tenía una fuerza descomunal y después, cuando le vi la cara, me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Parecía una mezcla de soldado romano y de Pedro. «En nombre de mi padre yo te saludo», le dije al hermano al terminar la operación. «En el mismo nombre yo te respondo», me contestó con su dulzura acostumbrada. «¿Cómo están tus amigos?», me preguntó seguidamente. «No los he visto», le dije. Bueno, bendito sea Dios». Una señora de mediana edad ocupó la mesa enseguida. Me coloqué a la izquierda del nuevo ayudante y le pedí que le diera energía al paciente. «¿Qué tiene mi dulce niñita?» «Una hernia, Pachita, una hernia, pero no sé dónde está». «¿En dónde le duele?» «Bueno, aquí junto al ombligo y también en el costado y aquí arriba». «Pero mi niña», le dijo bromeando el hermano, «no voy a operarte de todos los lugares, ¿verdad?» Después de tocar el vientre, el cuchillo de monte penetró el costado de la paciente. Tras un breve esfuerzo, algo fue cortado y un tejido oscuro extraído de la herida. «Lo que tenías era un apéndice malo», le dijo el hermano a la mujer, «pero mira, ya lo hemos quitado». Había sido una operación fácil y casi sin dolor. Así que saturé la herida, la que cerró inmediatamente y después de vendar el vientre, el nuevo ayudante cargó a la enferma como si no pesara nada. «Hermanos», nos empezó a decir el hermano después de que se llevaron a la mujer. «Hermanos, quiero hacerles un ruego. Van a traer a una mujercita que tiene mucha fe en nosotros y que ha venido desde muy lejos. Por favor, oremos al Padre para que nos pueda ayudar». Debe ser un caso muy difícil, pensé enseguida, y estuve tentado a preguntar por el diagnóstico. Pero a la mitad de mi oración, un señor en el recinto apareció acompañado de su esposa. «Acuéstate, mi dulce y cariñosa». La mujer se acostó y la descubrimos en su vientre. Lo tenía tremendamente hinchado. La tomé de la mano y empecé a acariciarle la frente mientras A colocaba algodones secos para delimitar un campo operatorio. «Recemos», nos volvió a pedir el hermano. Después de auscultar su vientre, el hermano pidió unas tijeras con las que cortó el costado de la enferma. Después, introdujo el cuchillo y lo giró aumentando la incisión. Durante unos segundos lo dejó inmóvil y luego pidió luz. Una lámpara de mano fue encendida y vi una terrible hendidura de la que brotaba mucha sangre. «Necesito cerrar esta vena», dijo el hermano. «Mantengan la luz encendida». En un instante más, maniobró con el cuchillo y la sangre dejó de brotar. De la mesa a su derecha tomó un tejido y le pidió a que vertiera un líquido en la herida. De pronto, algo se desprendió del interior del cuerpo de la paciente y con voz de triunfo, el hermano anunció que había logrado extraer la parte podrida del hígado. Enseguida me pidió que presionara ligeramente el vientre y colocó 2 grandes masas de tejido sobre la herida. Reconocí que eran pedazos de hígado. Con la punta del cuchillo las introdujo a la cavidad abierta y luego me pidió que saturara. Lo hice con toda mi energía y a la luz de la lámpara de mano me permitió ver cómo la herida se cerraba sin dejar huella, engulléndose prácticamente los tejidos. «Ahora les voy a pedir a todos que levanten con cuidado a esta cariñosa niña y que la coloquen de costado». Con la ayuda de A lo hicimos. La mano del hermano tomó el cuchillo de nueva cuenta y lo introdujo en la piel. Hizo una segunda incisión. Recé y preocupado entró a la abertura de alrededor de 10 centímetros. Le pidió a doña Candelaria una muñeca. «Deme una muñeca, rápido», le dijo. En medio de la sorpresa, vi que Cande tomaba un algodón seco y hacía un ovillo con él. Eso era la muñeca que la mano del hermano introdujo a la herida. La mujer se quejaba amargamente y yo le pedí que rezara en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre».
La mujer recitó durante los 5 minutos siguientes la más exacta y precisa oración que yo había oído. Yo la abrazaba tanto para calmar su dolor. La mano del hermano colocó otro pedazo de tejido sobre la herida. Su color era rojo intenso y su forma elíptica. La piel estaba abierta y el tejido sobre ella. Volteé a ver la cara de la mujer y enseguida la incisión y frente a mis ojos, la luz de la lámpara de mano alumbraba el campo operatorio. El tejido desapareció y unos segundos después la herida se cerró. A pesar de haber visto tantas veces un fenómeno similar, esta fue tan clara y tan dramática que sentía una emoción tremenda. El hermano me pidió que saturara, a pesar de que la herida se había cerrado por sí misma, y yo obedecí. Saturar, me dije, no solo es cerrar la herida, sino mandar al interior del cuerpo energía. Vendamos a la mujer y después de que se la llevaron, le pregunté al hermano si la hinchazón terrible de su vientre era un embarazo. No, me dijo, es el resultado de un cáncer muy avanzado. Lo que sigue es un daño, dijo el hermano con voz grave. Un señor de edad procediente de la ciudad de Netzahualcóyotl penetró en el recinto. Se le pidió que se acostara boca arriba y al igual que cuando él me había pedido no distraerme, así lo hice yo con el nuevo ayudante. No te distraigas ni un solo segundo, le dije, sintiéndome su protector. ¿Qué pasa, hombre de Dios?, le preguntó el hermano. ¿En dónde está ese animal que sientes que se mueve dentro de tu cuerpo? Aquí, dijo el hombre, señalándose la parte izquierda de su pierna junto a su pene. Eso es por andar con demasiadas mujeres, dijo el hermano al paciente. Nos reímos y pedí algodones. Con el cuchillo, la mano del hermano abrió la carne y empezó a cortar el interior. El hombre se quejaba terriblemente. Sus gritos me traspasaron y pensé que la mujer era mucho más resistente al dolor que este hombre. El hermano me pidió que introdujera la mano en la cavidad y con su mano me hizo tocar un tejido muy duro, incrustado en el interior del cuerpo. ¿Quieres que lo sostenga?, le pregunté enseguida. No, hermano Jacobo, picará terriblemente. Los esfuerzos por extraer el daño proseguían mientras el hombre seguía quejándose horriblemente. Por fin el daño se extrajo y se colocó en un papel negro sostenido por A. Ah, le pregunté, ¿tú también viste cómo desapareció el tejido de esa mujer? Esa mujer, me contestó, tenía un cáncer muy avanzado. La operación fue múltiple. Se le arreglaron el hígado y el páncreas y se le injertó una nueva vesícula. Debes recordar, continuó, que todo un equipo de cirujanos ayuda al hermano. Cuando el tejido se colocó sobre la piel, ellos lo introdujeron desde adentro, cerraron la herida y comenzaron a ligar los minúsculos conductos internos. A dejó de hablar un instante y como si de pronto hubiera recordado algo continuó. El trabajo operatorio no termina con la operación. Los seres siguen trabajando los injertos, ligando conductos, dando energía y restableciendo y fortificando las células. El hermano se sentó en una silla junto a los altares y mientras lo rodeábamos, se despidió rápidamente de todos nosotros con su acostumbrado gesto de levantar marcialmente el brazo derecho. La sesión había terminado y yo me aproximé a doña Candelaria. «Cande», le dije, «usted ve más que nosotros, ¿verdad? Yo veo que alrededor de sus manos hay otras manos. La verdad es que solo veo el cuerpo del enfermo sin ropas y esas manos. Casi no veo las manos suyas ni las de Pachita. Esas otras manos brillan más y siempre me asustan, por eso ya ve usted que no me acerco». «¿Y cómo son esas manos? Tienen dedos largos y brillan. ¿Usan instrumentos? Sí, cortan y saturan y paran sangre y son muy rápidas. La verdad es que las manos de usted la ocupan esas manos brillantes y yo sé que cuando usted mueve un dedo, ellas son las que lo hacen, pero usted no se da cuenta. ¿Y Pachita? Ella tampoco, es demasiado rápido». Por alguna razón me acordé de la sábana empapada en sangre, de la curación de la mujer con cáncer y de la súbita desaparición del tejido colocado sobre la incisión y de cómo ésta se había cerrado ante mis ojos. Esos seres, pensé, son los que operan y es todo un equipo que ha llegado a una perfección absoluta y total. Doña Candelaria me seguía contando. Un día, hace muchos años, me entró la curiosidad de ver al hermano. Le pedí que me mostrara su cuerpo y durante una operación lo empecé a ver. Fue como relámpago y me asusté tanto que le pedí que dejara de mostrarse. Solo alcancé a ver sus piernas, parecían 2 troncos y eran brillantes y plateadas. Se burló de mí y me dijo que ¿por qué primero pedía y luego ya no quería ver? Usted no me lo va a creer, pero un día nos dijo el hermano que necesitaba una liana para una operación. Yo era muy joven entonces y me fui con mi hermana a Chapultepec a buscar la liana, pero ninguna de las dos sabíamos lo que era una liana. De repente se me apareció el hermano vestido como un señor cualquiera y me dijo, «Las lianas son como cuerdas que cuelgan de los árboles, mira, como aquella». Usted sabe cómo somos las mujeres. Estaba tan guapo y tan fuerte que a mí se me olvidó lo de la liana y junto con mi hermana lo empecé a perseguir por todo Chapultepec, nada más por ser mujer y el hombre. De repente nos estábamos acercando cuando ¡puf!, desaparece. Sí,
allí mismo en medio de Chapultepec. Nos dio tanto susto que corrimos a buscar la liana. Cuando llegamos aquí, el hermano nos regañó, pero ya no en cuerpo, sino en espíritu a través de Pachita. Nos dijo, miren nomás estas mujeres que se olvidan de los mandados. Mi esposo venía a ayudarnos, pero era muy tomador. A veces se burlaba de mí y me decía que solo veía visiones. Yo traía un embarazo de 6 meses. Un día el hermano dijo que como señal y para que dejara de dudar, me iba a hacer desaparecer el niño. Se lo dije a mi esposo y él se siguió burlando. Decía que solo eran ideas y que yo estaba mal de la cabeza. Pues no me lo va a creer, pero estando una noche en este mismo cuarto me sentí como mareada y al ratito me di cuenta de que ya no tenía nada en mi vientre. Me lo esfumó, me lo desapareció. Desde ese día mi compañero ya no ha vuelto a ayudarnos. Me acerqué a despedirme de Pachita y me dijo que había ido a pedirle dinero a G y que se lo había negado. ¿En serio?, pregunté yo alarmado. No, hombre, aunque los que tienen deberían dar a los que no tienen. ¿Y para qué quieres el dinero? Quiero comprar un león. ¿Qué? Sí, me lo venden en 15,000 pesos y lo quiero tener aquí en la casa. Pachita volteó a ver a Zeta y le dijo, tú, préstame el dinero, ándale, no seas malo. Para el león no te lo presto, le contestó Zeta. Imagínate que le entre un daño y se salga de su jaula y nos coma a todos. Pues bien que se lo merecen, le contestó Pachita. Bueno, dijo después de recapacitarlo, a lo mejor no sería muy bueno que yo comprara un león. Ya no quiero comprar un león. Todos nos reímos y yo me despedí de esa mujer increíble. A la salida, la mujer del apéndice me pidió que la llevara a su casa. Ella, 2 acompañantes y un ayudante de Pachita, salimos a la calle. Había luna llena y la ciudad nos dio la bienvenida. Ese doctor M, me dijo súbitamente el ayudante, me acusó de ser un ladrón y además se cree el dueño de Pachita. Si no fuera porque mis padres me enseñaron a respetar a las personas de mayor edad, yo le hubiera pegado. Yo no quería oír nada más acerca de ese doctor. Los llevé a su casa y después me fui a la mía despacio, disfrutando del fresco de la noche y saboreando las imágenes que había visto durante el día. Al día siguiente todos se reían en Parral. Pachita iba a saludar a sus coras y a llevarles regalos. Recordé que el ayudante de la santa me había platicado acerca de la clínica de Parral. Cuando hemos ido, dijo muy serio, trabajamos duro. Lo malo es que allí son muy fuertes y cuando hay oscuridad nos toca macizo. En las noches oímos pasos y en las cosas se caen. El único que resiste es E y él ayuda mucho más a su mamá. Decidí yo ir también a Parral y conocer el trabajo con los indios coras. Capítulo 8. Parral. Enclavado entre las montañas y en medio de desiertos gigantescos, saturado de colmenas, de montes, cada vez que veo el planeta desde las alturas me parece estar entre la superficie neocortical. Para explicar la experiencia, había yo acudido al concepto de campo neuronal como envolvente energético tridimensional, resultante de las interacciones entre los elementos neuronales. Me lo había imaginado como una flama hipercompleja o como una superficie del planeta Tierra. Desde la avioneta que me llevaba de Chihuahua a Parral, de nuevo vi a mi casa planetaria como un campo neuronal gigantesco. Se puede ver desde todos los puntos del espacio, por lo que también es un campo energético. Interactúa con el espacio desde todos los puntos que lo contienen como semilla de visión, y al igual que la interacción entre el campo neuronal y el espacio, el campo planetario debe crear y ser experiencia. Casi no se mueve y rara vez hay un terremoto capaz de cambiar su estructura. Es como las tarántulas que han llegado a la inmovilidad del ser. Tiene ríos como venas, mares como reservorios de sangre y ciudades, pueblos, villas como... Creo que salí de la Ciudad de México porque su colosal tamaño empieza a alterar el ser del planeta. Quizás tratando de ocultar a la vista y así disminuir su efecto en el campo planetario, se la cubre de niebla y smog. En el aeropuerto de Parral me encontré con la visión magnífica de un helicóptero Bell maniobrado. El piloto y su mecánico habían recogido a un niño y lo paseaban con el vuelo. Hacían mapas de República y me invitaron a pasear en su nave. Súbitamente y en medio de una plática acerca de mapas, me revelaron haber visto una nave extraña flotando encima del pueblo de San Pablo en Nuevo León. ¿No era un avión, helicóptero o globo? No, hombre, me contestó el capitán B. Llevo 40 años de piloto y sé reconocer. Entonces ustedes tienen suerte. Según el plomero que me vendió un refrigerador y era experto en esas naves, el que las ve por primera vez queda señalado y adquiere un nuevo poder de percepción. Me hospedé en el Hotel Adriana recordando a mi flor perdida y me dispuse a buscar a Pachita. No sabía su dirección y eso me gustaba. Ahora todo debía adquirir significado o no la encontraría. Cuando conocí a Pachita y al hermano, creía que mi misión era reunir a Quetzalcóatl con Cuauhtémoc. En Tepoztlán había visto las señales del nuevo arribo de Quetzalcóatl inscritas en la cueva llena de memorias.
Me había traído el libro de López Portillo y en la comida me asombré de dos cosas. Primera, no tenía prisa ni tampoco calma, más bien esperaba una señal. Segunda, al ver la conciencia planetaria, me había preguntado acerca de su relación con la unidad y me había visto luchando por encontrar un puente de unión entre lo relativo y lo absoluto. Abrí el libro y leí que el primogénito de Quetzalcóatl había sido llevado a la tierra de Mayab. Las coras de Pachita viven en Mayab, me dije, y asombrado inicié la búsqueda. Había un significado y quizás yo también encontraría a mi hermano. Los significados son las ataduras de los cabos sueltos, el encuentro consciente de las relaciones, la transformación de los vacíos en llanuras de contacto. En la calle tomé un taxi y el chofer, un sagitario nacido el 14 de diciembre de 1910, me llevó directamente a una casa blanca sobre una montaña toda rodeada de minas de minerales. En 10 minutos había llegado a la casa de Pachita. 50 metros atrás de mí apareció un automóvil plateado con Pachita, su hija y un acompañante. «Me lleva la chingada con el calor», llegó diciendo Pachita. Con un vestido rosa y piernas de quinceañera, Pachita se quejaba de la falta de lluvia. Nos sentamos en el portal de la casa viendo nubes. «Mira», dijo Pachita, «nadie ha regado estos rosales y mira los floreados y con hojas frescas. Carajo, con este calor de la chingada, que llueva, que se junten las nubes y que los ríos se llenen. Mira», me señaló un cerro cercano, «esa mina no tiene agua y robaron las bombas que han conectado». Volteé a ver la fábrica y me di cuenta de que una nube rapaz se aproximaba. A los 2 minutos, un círculo de 200 metros alrededor de la casa se llenó de gotas. «Mira, Pachita», le dije emocionado, «empezó a llover, te hicieron caso». «Solo son lágrimas», me contestó. «Oye, Jacobo, ¿qué son matemáticas 3? «¿Qué?» «Sí, hombre, ¿qué son matemáticas 3? «Pues no sé, Pachita». Pachita me enseñó un papel en el que alguien preguntaba si debía estudiar matemáticas 3. «Pachita», le pregunté, «¿me dejas escribir tu vida?» «¿Para qué? ¿Qué importancia tiene?» «Da conciencia, hace entender, permite encontrar los significados». Bueno, ¿y qué quieres saber?» «Lo que tú me digas, Pachita». Iba a traer una grabadora, pero no pude. «Ahora me volveré loco tratando de recordar todos los detalles», pensé alarmado. «Déjame acabar este capítulo, hacemos llover y después me cuentas tu vida, ¿bueno?» «Bueno». La casa de Parral está diseñada para realizar el trabajo de Pachita. Un cuarto para almacenar medicinas, otro para consultas y operaciones, y una sala de espera. Algo me había pasado después de hablar con Pachita. Sentía que una energía poderosísima me saturaba e impedía estar tranquilo. Decidí salir del terreno contigo a la casa y meditar sentado en una silla. Tomé una silla del comedor y cuando iba a empezar, vinieron por ella y me ofrecieron otra. «¿Qué dice Pachita que mejor en esta?» Me senté, cerré los ojos y a los pocos segundos empecé a sentir un terrible dolor de espalda y una neblina que me impedía pensar con claridad. Decidí meterme al dolor y este aumentó su intensidad hasta hacerse insoportable. En ese momento aparecieron unas imágenes de mi infancia. Me hallaba en mi cuarto de niño y mi madre cantaba una canción. Mi dolor disminuyó y supe que mi espalda guardaba recuerdos muy tristes. Abrí los ojos y frente a mí una piedra en forma de caracol gigantesco atrajo mi atención. Me cambié de lugar y me concentré en las nubes. Deseaba unirlas para hacer llover. Durante 1 hora lo intenté sin éxito. Por fin, vencido por el dolor de espalda, regresé a casa y al empezar a escribir comenzó a caer una tormenta. Doña Candelaria vio la expresión de mi cara y me dijo que había sido necesario llegar a la calma y que solo así se producirían los efectos. Fui a anunciarle la nueva a Pachita y me despreció. «No es cierto que tú fuiste», me dijo, «de todas formas tenía que llover». Me sentí muy triste y añoré la presencia de M. «Lástima que no haya podido venir», me dije. Recordé que al decirle a Pachita lo de la nave en San Pablo, ella me había dicho que junto a la casa en la que estábamos a veces aparecían esas naves. Parral todavía no sabía que Pachita había llegado y no había enfermos para atender. Me senté a leer a Quetzalcóatl. Recordé que al mencionárselo a Pachita, ella se había burlado de su nombre. Y a esperar. Me sentía ignorado y triste. Empecé a extrañar otra presencia y sudoroso me impedí caer. Pero era difícil no hacerlo. Pachita se había burlado de mí, de Quetzalcóatl, de la posibilidad de hacer llover y de su misma vida. En la tarde comenzó a venir gente. Pachita me había dicho que había radiado un mensaje en la sierra y todos esperábamos el aluvión de enfermos. Releí lo que escribí en este capítulo y me di cuenta de que el que había despreciado primero había sido yo. En verdad tengo muchas cosas que resolver, me dije alarmado. Capítulo 9. El inicio. Las nubes de Parral hablan la presencia y las ausencias.
enmarcada por colores rosados, blancos, gris oscuros, texturas aterciopeladas, algodonadas, suaves y de pronto líneas, cantos de nubes sobre un fondo azul y plateado y rosa y violeta. La casa de SM recibió al hermano. 15 personas fuimos invitadas a la ceremonia. Se cantaron alabanzas y oraciones, y mientras doña Candelaria recitaba dulcemente un canto de bienvenida, Pachita se convulsionó. Se había puesto la túnica de Cuauhtémoc y saludó con su brazo derecho en alto. Los saludo, hermanos míos, y doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Agradezco que me hayan mantenido en su corazón y pido que mi rebaño se conserve unido en armonía. Al llegar al recinto, las operaciones de Parral, enmarcado con un gran cuadro de Cuauhtémoc, flores y un esquema tridimensional del interior del cuerpo humano, SM nos había hecho una introducción. Aquí en esta casa, nos empezó a decir, se han realizado aproximadamente 2000 operaciones. Antes el hermano trabajaba en mi casa, pero las condiciones no eran adecuadas. Sepan que en todo este tiempo nadie ha muerto jamás. Las operaciones resultan y los enfermos sanan, pero algunos recaen. No basta la operación, es necesario que ocurra un cambio de mentalidad. Los malos hábitos mentales deben eliminarse para que la cura sea permanente. A mí el hermano me operó de la úlcera. Yo tomaba medicinas 10 o 12 veces al día y sufría dolores terribles. Me operó y sané, pero seguí trabajando como siempre, preocupándome como siempre, y un día, 6 meses después de la operación, tuve un ataque de gastritis. Mi hermano le habló a Pachita y ella dijo que el hermano se encargaría de sanarme. Esa noche dormí bien y al otro día estaba completamente curado y hasta la fecha, 4 años después, sigo estando bien. Un niño se aproximó al hermano y este lo recibió con dulzura. Mi dulce niño, fíjate bien que yo te voy a enseñar muchas cosas. Nos hicieron salir del recinto y yo esperé afuera. Sentí que no me dejarían ayudar y me entristecí. Las nubes del atardecer cambian de colores como la vida y mi vida espera un nuevo milagro. Sentado en medio de unos leños, al lado de la Casa Blanca, me dolía la espalda. Yo no soy puro y por eso ya no voy a poderle ayudar a Pachita. Yo he cometido muchos pecados, he hecho sufrir y por ello no soy digno. Es terrible sentirse culpable, da dolor de espalda y de cabeza. A lo lejos vi un rayo reptando entre las nubes y recordé a don Lucio, y me paré de entre los maderos y me acerqué a la casa. Quiero ver la operación del corazón. Algo va a pasar allí y debo ayudar. Quiero ver la operación del corazón, me dije con firmeza. Había visto la lista de operaciones y una de ellas era del corazón. Era miércoles y por primera vez en esta ocasión de Parral iban a operar. Seguramente de las 2000 operaciones, muchas habían sido de corazón, pero esta era la primera para mí. Me acerqué a la puerta con todos los pensamientos que he descrito y me dejaron entrar. Permanecí unos minutos en el cuarto de recuperación y me asomé al recinto de operaciones aprovechando que abrieron la puerta. Me llegó un olor a sangre, calor, sudor humano y falta de oxígeno. Sentí náuseas. Tomé fuerzas y penetré. SM me pidió que me apartara al lado de la cama de operaciones. Me acerqué al hermano y lo saludé. En el nombre del Padre yo te saludo, hermano. Hola, buen hombre, ¿cómo estás? Recién había terminado una operación de trasplante de pulmón y ahora llamaron al siguiente paciente. Un hombre delgado ocupó la cama. Se quitó la camisa y una terrible cicatriz quedó al descubierto a la altura de su corazón. ¿Cómo te llamas, cariñoso mío?, preguntó el hermano. La pregunta se repitió varias veces antes de recibir una contestación. José, dijo por fin el hombre, ya te han operado, ¿verdad? Otra vez un largo silencio y por fin una respuesta afirmativa. Hermanos, nos dijo el hermanito, por favor oremos por este hombre. Todos mis pensamientos lúgubres desaparecieron y le tomé la mano a José mientras el hermano abría su pecho con las tijeras y después introducía el cuchillo. Abrió unos 15 centímetros y le pidió ayuda a M. Lo hizo sostener una venda que había cortado y empezó a penetrar en el corazón. Hizo otro corte y anunció que estaba a punto de abrir la aorta. Me protegí con un algodón húmedo con alcohol. Pensé que la sangre brotaría impetuosa y mi expectancia no se cumplió. Solo un pequeño chisguete fue el resultado de cortar la aorta. El olor que despedía la herida era fétido y repugnante. El hermano pidió el trasplante y lo colocó encima de la herida. Era un corazón rojo. Siguió maniobrando, ligó conductos mientras seguía sosteniendo una vena. El corazón sobre la herida comenzó a latir, lo introdujo y después volvió a cortar adentro con el cuchillo de monte. Miren las porquerías que hacen estos médicos, nos dijo después de extraer algo que no pude ver con claridad. Después volvió a cortar y vi cómo extrajo una masa de tejido todavía palpitante de unos 6 o 7 centímetros de largo por 4 o 5 de ancho. Le pidió a M que fuera soltando la vena y al hacerlo vi cómo penetraba.
La masa de tejido externa había sido introducida y con esas mismas maniobras quedó concluida la más larga operación que había visto. Saturé la herida, la que cerró inmediatamente, y comencé a vendar. «Con cuidado», dijo el hermano, «no molesten al enfermo». Todo parecía ir bien cuando de pronto el hermano nos pidió que oráramos. Yo palpé el pecho con mi mano y sentí un palpitar tremendo. «Así hacíamos antes», me dijo el hermano. «Eran nuestros sacrificios. Tú lo sabes, ¿no es cierto, Jacobo?» Iba a decir que sí cuando SM comentó que toda la historia había sido escrita por los vencedores. El corazón seguía palpitando, aunque ligeramente más calmado que antes. De pronto el hermano gritó algo que al principio no entendí, pero después capté con claridad. «Necesito 2 transfusiones, rápido que se nos va». SM del lado izquierdo y M del derecho entrelazaron sus brazos con los del enfermo. Arrodillados, juntaron sus antebrazos en esa transfusión instantánea. El corazón seguía latiendo aún con mayor fuerza. La escena terrible de 2 seres arrodillados entrelazando sus brazos con los del enfermo, yo palpando el corazón y la gente alrededor con las palmas de sus manos hacia nosotros, era espeluznante. Como si fuera poco, en ese instante comenzaron a verse relámpagos y a oírse truenos. De pronto Pachita se desmayó y cayó sobre el cuerpo de SM, aplastando la transfusión. Fue un momento de máxima tensión. El corazón seguía latiendo, pero Pachita parecía muerta. Pasaron 2 minutos y una voz cadavérica empezó a salir de la boca del cuerpo yaciente de Pachita. «Buenas noches». Era la voz lenta y casi burlona. SM levantó su cabeza y le preguntó: «¿Quién eres?». M lo hizo callar inmediatamente. Después, el cuerpo de Pachita recobró su posición original y nos saludó. «Ya está bien todo, cuiden todo a este hombre, lo acabé de vendar y se lo llevaron». «¿Qué pasó, hermano?», le pregunté ansioso. «Pues que se iba a ir, Jacobo». «¿Y qué hiciste?». «Fui a pedirle al padre, me contestó y me dio el permiso de otorgarle más vida». Al final de la sesión, le pregunté a doña Candelaria, me vio con sus enormes ojos y me contestó: «Se iba a morir y el hermano tuvo que dejar el cuerpo de Pachita para irle a pedir al Señor por la vida del enfermo. En ese momento la muerte vino y su saludo fue ese buenas noches. Después regresó el hermano y todo bien. Cuando operamos a mi mamá también vino la muerte y más vale no contestarle el saludo. Por eso M hizo callar a SM». Trajeron a una mujer joven, delgada y sumamente calmada. Se acostó en la cama y el hermano pidió la sierra. Era un caso de un tumor cerebral. Mientras la sierra cortaba el cráneo, la mujer reía. Fue una operación extraña y sin dolor alguno. Al finalizar le pregunté acerca de su valentía. «Es por mi esposo y mis hijos, por ellos debo estar bien». Recordé a mi madre. Por causa de un cáncer cerebral, la habían operado extrayéndole medio cerebro. Durante 3 años mis hermanos, mi padre y yo vivimos un tormento indescriptible. Si hubiéramos sabido de Pachita, si ella lo hubiera operado en lugar de un neurocirujano... Amé a esa mujer valiente y entendí sus razones más que ella misma. Después trajeron a una muchachita. Tenía alrededor de 15 años y se quejaba de dolores abdominales. El hermano la auscultó y detectó un tumor del estómago. «¿Eres señorita?». «Sí, hermano». A ver». Las manos de Pachita tocaron el vientre. «No es cierto, no eres señorita». «Sí soy». A ver, sí eres, mi niña preciosa. Solo quería asegurarme. A las señoritas hay que cuidarlas mucho en estas operaciones». Enseguida, sin más preámbulos, el hermano introdujo el cuchillo en el vientre y cortó una gran herida. En 30 segundos le señaló el tumor a SM, haciéndole meter los dedos en la herida. Vi la expresión de asombro de SM y su inmediato retiro de la mano. Se limpiaba la sangre de la sábana mientras el hermano seguía operando. Por fin extrajo un tumor, me pidió saturar y vendamos la herida. Después trajeron a un viejo. Tenía un terrible dolor trigeminal que iba a ser curado mediante el trasplante total de un nervio trigémino. Este último era sostenido por el hijo del enfermo, mientras el hermano horadaba en la parte inferior de la región temporal derecha del hombre. Mientras operaba, la boca de Pachita pronunciaba frases. «Ahora debo mover a un lado el nervio óptico, ahora debo ligar, ahora voy a cortar aquí». El viejito se quejaba amargamente y en ese momento una tormenta tremenda se desató. Los truenos y los rayos casi movían la casa y el recinto se alumbraba de un violeta eléctrico intensísimo. La lluvia comenzó y el hermano dio gracias mientras seguía operando. «¿Ya no te duele tu ojito, mi cariñoso muchachito?». «Ya no, señor, ya no». Saturé en medio de la tormenta mientras los brazos de Pachita permanecían con las palmas hacia arriba en señal de recibir la lluvia. «Ahora todos los animalitos vivirán», decía con sus manos extendidas. «Las víboras, los alacranes, todos los seres tienen derecho al agua, a la que bendice su vida». Amé a los alacranes y a las víboras y a los truenos y a la lluvia. Alguien vendó la cabeza del anciano y su hijo dijo que también tenía malo su oído.
No oye nada con él. El hermano tomó el cuchillo y lo penetró por el conducto auditivo. El anciano lloraba y decía que prefería la sordera a ese dolor. Ya, señor, déjeme sordo, pero ya. A ver, Jacobo, háblale. Me acerqué a su oído y le hablé y me contestó. Con eso terminó la sesión. El hermano se regocijaba en el interior del cuerpo de Pachita y llamó a Candelaria. Cande empezó a cantar alabanzas acompañada del hermano. Dios nuestro, cantaban, alabado sea tu nombre y la luz que nos regalas. Danos vida y corazón, haznos buenos, te agradecemos tu misericordia. No recuerdo las palabras exactas, solo sé que era algo bellísimo y la tormenta, los relámpagos, los truenos parecían acompañar a estos seres llenos de fe y amor. Antes de despedirse, el hermano nos preguntó si queríamos algo. Una muchacha se aproximó, era hermosa y joven. Había ayudado con los algodones y se quejaba de una indigestión. M la tomó del brazo y claramente emocionado la hizo acostarse en la cama y lenta y sensualmente se descubrió la espalda. Le empezó a dar un masaje, pero la joven protestó y pidió por el hermano. Yo me acerqué después. Sentía vergüenza de confesar mi dolor de espalda. Me hicieron acostarme y el hermano me recomendó baños de agua caliente. Lo que tienes es mucho cansancio. Me levanté y M me hizo doblar las manos y en un movimiento rapidísimo me jaló la espalda hasta hacer tronar mis vértebras. Inmediatamente se me alivió el dolor. Después de eso, el hermano se despidió anunciando que pediría mucha lluvia para la zona de Parral. Lloverá mucho, dijo con certeza. Nos colocamos alrededor del cuerpo de Pachita y con nuestras manos la protegimos. Se convulsionó y volvió en sí, pero con otra entidad. Volteó a ver a SM y le dijo cosas incongruentes. Después se convulsionó de nuevo y por fin apareció Pachita. El cambio del tono de voz, intensidad y calidad de movimientos y dicción eran clarísimos y nunca antes me parecieron tan obvios como en esta ocasión. Nos saludó a todos y a mí me preguntó por mi hospedaje. En el Hotel Adriana, le contesté. Vaya, si es el mejor hotel de Parral, chiquito. Capítulo 10. El exorcismo. El verdadero desarrollo solo se da cuando en el silencio se reconoce la voz y todo lo que dice y hace ver se acepta como real. Así me sucedió cuando me planteé la validación como sinónimo de percepción directa, y algo en mí se abrió y se hizo ver y comprendí. Aquella tarde del viernes, la gente de Parral comenzó a llegar a la explanada frente a la casa de Blanco. Frente a ella, la impregnadora matizaba de un negro brillante durmientes de ferrocarril. De vez en cuando una gran caldera llegaba a su nivel límite de presión y un vapor blanquecino con un ligero olor a petróleo lanzaba nubes que se elevaban dándole a aquella escena un cariz fantasmagórico. Por alguna razón, yo había decidido meditar horas enteras en dos lugares, un montículo de piedras marmóleas que me recordó los alrededores de Jerusalén y encima de dos durmientes apilados en hileras. Me había llevado mi flauta y calmaba mi dolor de espalda con su sonido. Las operaciones empezarían a las 6:30 y media hora antes penetré a la sala de la casa para encontrarme en ella con SM. Un bellísimo Cristo colgaba en la pared. Pachita había colocado alrededor de su cabeza ramas delgadas llenas de hojitas que hacían ver a la figura como rodeada de una aureola. Nos sentamos en la mesa y SM me preguntó acerca del libro que escribía. Tenía desconfianza de los escritores y temía que el libro no estuviera a la altura de la obra del hermano. Discutimos acerca de ello y a los pocos minutos ambos nos percatamos de la similitud de nuestros puntos de vista y la desconfianza se transformó en camaradería franca y masculina. SM sostenía que la fuente de desarrollo era la limpieza interna, el equilibrio y la falta de juicios. Habló de su transformación 4 y medio años ya, cuando recién conoció a Pachita y al hermano. Yo vivía para sobrevivir, me confesó con sinceridad. Cada obra que emprendía me imaginaba quitaría un vacío que dentro de mí experimentaba, pero no era cierto. Cada logro económico me dejaba más vacío. Un día conocí al hermano y desde ese instante mi vida adquirió significado y el vacío desapareció. Ahora estoy con Dios en paz. Nos avisó que había una emergencia en el Hotel Camino Real y que él y su mamá irían a atenderla. Yo habitaba en el mismo hotel y comprendí parte de mis sueños del día anterior. Una hora más tarde, Pachita regresó con las manos llenas de sangre y nos contó que el hermano había operado un caso de parálisis cerebral. Cualquier cobija se vuelve joronjo abriéndole una bocamanga en medio, nos dijo orgullosa de la habilidad del hermano para operar en cualquier lugar. Ya en el recinto de las operaciones y frente al cuadro de Cuauhtémoc, Pachita se colocó la túnica del emperador azteca después de las oraciones y bendiciones de bienvenida, entró en trance. En esta ocasión no hubieron los movimientos convulsivos de las otras veces. Levantando el brazo derecho, el hermano nos saludó y preguntó por los enfermos. Me di cuenta de que ya no confundía a Pachita con el hermano y que ya los veía como dos personalidades separadas una de la otra.
Hay unas consultas y luego 10 operaciones, hermano, le dijo M. Bueno, otra vez me encuentro entre ustedes sabiendo que la obra continuará con su ayuda. Sepan que nunca me olvido de ninguno de mis pequeños y que siempre los tengo en mi corazón. Hermano, dijo SM, mis hijos quieren despedirse de ti. Se van a estudiar y desean tu bendición. A ver, mis pequeños, acérquense aquí. Sepan que de ahora en adelante deberán empezar a corresponder todos los sacrificios que su padre ha hecho por ustedes. Cuando él tenía vuestra edad, apenas si pensaba en otra cosa más que crear su propio futuro, pero a partir de vuestro nacimiento, todos sus esfuerzos los dirigió a su familia. Quiso crear una casa y darles educación, alimento y comodidades para que ustedes crecieran fuertes, y ahora que los ve partir, su corazón solo pide fuerzas para que sus hijos no se aparten del camino que él les ha mostrado y abierto. Yo sé que a vuestra edad todo es posible y no existen obstáculos. Todo tiene un color rosado y uno no comprende muchas cosas. Tened cuidado y sabed que yo siempre estaré con ustedes. Hermana, dijo el hermano dirigiéndose a la señora F, dama de Parral. Ten cuidado con esta nueva amistad que visita tu hogar. Eres demasiado ingenua y no vaya a causar daño a tus hijos. F pareció comprender la admonición y yo me asombré de la transparencia que todos teníamos para la mente del hermano. ¿A alguien se le ofrece otra cosa?, nos preguntó el hermano a todos. De los 15 del recinto, algunos se acercaron al hermano, lo saludaron y él los aconsejó. Después todos salieron, excepto M, E, Cande y yo. Algunos se preparaban para recibir a los enfermos y otros se dirigieron al cuarto de recuperación para atender a los operados. Una señora de origen americano y con un bebé en brazos fue la primera en consultar. ¿Qué le pasa a mi mujercita? Yo traduje que la bebé había nacido con una malformación cerebral y que los médicos la habían desahuciado, diagnosticando parálisis cerebral, ausencia de crecimiento neuronal y muerte segura. El hermano tomó entre sus brazos a la criatura y con una ternura sublime le preguntó lo que tenía y la observó con los ojos cerrados. Esta percepción del cuerpo de Pachita con los ojos cerrados siempre me asombraba. Parecía ver cada una de las células y todos los pensamientos de los enfermos sin utilizar más que un contacto directo en el que los órganos sensoriales convencionales no participaban. Hermano Jacobo, dile a la mamá de esta criatura que su hija se puede salvar, que las células que producen líquido cefalorraquídeo están desorganizadas, pero que puedo inyectarle líquido y con la ayuda de mi padre volver a organizar su cerebro. Pregúntale si lo acepta. Si así lo hace, pídele que nos espere afuera para operar a su hija más tarde. A la mamá se le salieron las lágrimas cuando le transmití el mensaje y aceptó la operación. Un señor con muletas y acompañado de un amigo fue el siguiente caso. Venían de Texas, en donde al enfermo le habían injertado una rodilla de plástico y acero que su cuerpo rechazaba constantemente. Había pus y dolor y la pierna había quedado inservible. M apuntaba los casos y llenaba más hojas con las recetas que de vez en cuando el hermano dictaba. Me fijé que M escribía por su cuenta momentos antes del dictado. Parecía saber, igual que el hermano, las medicinas que necesitaban. Me llamó a su lado y con su índice me señaló la rodilla vendada. Mira, Jacobo, debajo de esa venda veo el injerto rechazado. Está muy flojo y se secreta pus a todo su alrededor. El hermano lo hizo guardar silencio. Todo lo que acontecía en este recinto era enseñanza y el sucesor del hermano M aprendía lecciones como las del silencio. Mañana me lo traen, le dijo el hermano al acompañante del enfermo. Vamos a darle anticocos y polilla y te voy a enseñar a lavarle la herida. Con eso se curará. Después entró una señora de edad, muy gorda y con una expresión de dolor en su cara. ¿Qué le pasa, mi pequeña? Me duele el vientre y dicen que deben operarme de no sé qué cosa. ¿Quiénes dicen? Los del seguro, pero a mí me da miedo. A ver, mi muchachita, vamos a ver. El hermano colocó su mano sobre el vientre y lanzó una exclamación de asombro. Se acercó a mí y en un susurro me dijo que era cáncer muy avanzado. Volteó en dirección a la mujer y le preguntó, ¿cómo has aguantado tanto tiempo, mi dulce pequeña? Vas a esperar afuera y te voy a operar hoy mismo. Ay, hermano, me da miedo. No le temas, mi pequeña, tú espera afuera. Cáncer, es un desastre esta enfermedad, pensé yo mientras pasaba a la siguiente enferma. Una señora muy delgada, morena y toda vestida de negro fue la siguiente. ¿Qué le pasa a mi mujercita linda? Los doctores del seguro me operaron y me quitaron mi matriz y desde entonces me he sentido mareada y sin apetito y con muchas náuseas. Ahora dicen que me deben dar radiaciones y a mí me da mucho temor. ¿Pero cómo se atrevieron, mi pequeña? A ti no debían de haberte quitado tu matriz y tampoco necesitas las radiaciones. Tú no tenías cáncer, mi pequeña. Te vamos a dar unas medicinas y con eso te curarás por completo. A ver, M, necesitamos... Antes de entrar a la consulta, yo había platicado con A, una joven de mucho carácter que ayudaba en la obra. 2 años antes, A tuvo un problema renal muy intenso.
Empezó a engordar, a ponerse amarilla y a tener dolores y dificultades muy grandes. Los médicos habían considerado que su caso no tenía remedio alguno. El hermano le había injertado 2 riñones y con esa operación el problema se había resuelto por completo. Era delgada pero fuerte. El pelo era negro azabache, piel suave y rosada, y a partir de la operación no había tenido problema alguno. En realidad, el hermano había tenido que operarla 2 veces. Después del primer injerto, no había descansado los 40 días que le habían indicado y un riñón se había separado de su lugar. Después de la segunda operación, había sido más cuidadosa y sus riñones nuevos funcionaban a la perfección. También tenía los ojos brillantes y luminosos de los operados por el mismo hermano. La penúltima consulta fue una niña de 14 años acompañada de su hermano. ¿Cómo está mi niña linda? Pues vengo porque mi menstruación es muy frecuente y tengo dolores. A ver, mi linda, acérquese. El hermano la palpó y le dictó unos remedios AM. Con eso te vas a curar. Ándale, mi palomita, qué chiquita. La última consulta fue una parálisis facial. Una joven acompañada de su madre la tenía. Esto es muy fácil, mi pequeña. Vas a tomar... Las consultas habían concluido y nos preparamos para las operaciones. M me pidió mi lámpara de mano. E se colocó en la cabecera, SM a un lado del hermano y yo y F frente a él. Primero pasaron a la criatura con problemas cerebrales. Su cuerpecito delicado apenas sí sobresalía sobre las manos de E y las mías, que lo sostenían boca abajo mientras el hermano introducía sus dedos en la base de la columna. Yo había observado ya muchas operaciones como esa, les denominaban líquidos, y nunca había yo entendido cómo el hermano inyectaba líquido cefalorraquídeo solamente usando sus dedos. La bebé lloraba y se privó 2 veces. Yo la consolaba y apretaba su manita pequeña tratando de disminuir su dolor. Por fin se calmó. El hermano la acercó a su pecho y después de acariciarla, se la entregó a su mamá, quien la recibió feliz y emocionada. «Tu hija ya está sana», le dijo dándole confianza. «Jacobo», me dijo SM, «cierra la puerta del cuarto de recuperación en cuanto salgan los enfermos. Eso ayuda a la armonía». Le obedecí y me preparé para el siguiente caso. Una señora sumamente nerviosa ocupó la cama de operaciones. «No se ponga tensa, mi cariñosa niña. Cálmese que no la vamos a poder operar con esos nervios». Le descubrimos su vientre y la tomé de la mano mientras él le protegía la cabeza. El hermano cortó con unas tijeras una pequeña incisión que le agrandó con el cuchillo. Introdujo su mano en la hendidura y arregló la vesícula. Saturé y vendó. La señora casi que no se había quejado y se la llevaron cargando al cuarto de recuperación. «Jacobo», me volvió a decir SM, «cierra esa puerta con llave, ayuda a la armonía». Noté que SM parecía extasiado y en medio de una especie de trance, la misma indicación me la hizo después de cada operación. El siguiente caso también fue una vesícula, enteramente similar al anterior. Noté que todos le preguntaban cosas al operado, sobre todo en el momento en el que se introducía el cuchillo. Era una experta en eso y entendí que ayudaba a distraer al enfermo del dolor. «El que sigue es muy fuerte», nos dijo el hermano antes de que pasara un hombre recio y de espaldas anchas, transportado en una silla de ruedas por su esposa. «A ver, mi muchachito, ¿cómo van esas piernitas?» El hombre, operado varias veces por el hermano, confesó que mejor, pero que todavía no muy bien. Él le ayudó con un brazo y yo con el otro a pararse. Parecía de acero, y su tremendo peso apoyado en mi hombro izquierdo me dobló la espalda haciendo que regresara con toda su intensidad el dolor que había disminuido con la ayuda de las meditaciones. Por un milagro no lancé un alarido y me quedé parado sosteniendo a aquel hombre y pidiendo a Dios no caerme de bruces por el dolor. Lo acostamos boca abajo y se dirigió a su pierna. La jalé y vi que una de ellas era 5 o 6 centímetros menor que la otra. El hermano le pidió a que las emparejara y este trató de hacerlo mientras el cuchillo penetraba en la espalda a un lado de la columna. El hombre había sido operado en los Estados Unidos. Le habían cortado el ciático y modificado unos huesos para permitirle estar sentado. «Estos doctores», se quejó el hermano, «hicieron una desorganización tremenda de los nervios y los dejaron todos enredados. Ahora debo dar vuelta aquí y jalar acá. A ver, pequeño jala más la pierna mientras yo desenredo este nervio». La punta del cuchillo giraba mientras jalaba y la separación de 5 o 6 centímetros disminuyó hasta ser 3 o 4 centímetros. «Ya no se puede jalar más», dijo «Bueno, aquí lo dejamos. Hermano Jacobo, satura esta espalda y mantén tu mano sobre el algodón mientras yo giro al cariñoso». Con un movimiento fuerte, el hermano colocó de lado al hombre y se aprestó a intervenir en medio de sus asentaderas. Había una terrible llaga infectada que empezó a raspar con el cuchillo mientras el hombre gemía del dolor y a mí se me partía mi espalda. Por fin el hermano terminó y vendó al hombre. Me pidieron que ayudara a cargarlo hacia el cuarto de recuperación y no pude hacerlo.
El que sí que también es muy recio, anunció enseguida el hermano. Entró un hombre muy fornido acompañado de su hermano. Sufría un dolor muy intenso del vientre. M susurró que el hermano del hombre no soportaría ver la operación, pero nadie le hizo caso. Acostamos al hombre y el hermano comenzó a operarlo. Al terminar oímos un golpe seco y nos dimos cuenta de que su hermano se había desmayado. M recordó su precognición y el hermano le dijo que su tercer ojo se estaba abriendo. Teníamos 2 enfermos que atender. Al hermano lo atendió M y al operado E. Lo vendé y se lo llevaron a recuperación. Después pasaron 2 jóvenes. Una de ellas, G, tenía diabetes y su muslo izquierdo tenía una alteración muy fuerte en su circulación sanguínea. Los ojos de G tenían forma de felina y parecía muy enojada con los hombres. A ver, mi niña preciosa, le empezó a decir el hermano. Ya sé que no me creen, pero esa diabetes se la va a corregir si toma agua de clavos oxidados. ¿Qué le pasa a su pierna, mi cariñosa? Tengo una muy mala circulación y mis venas se están reventando. Le descubrimos las piernas y el hermano empezó a operarla con el cuchillo. Hizo varias incisiones y las dejó al descubierto para que todos viéramos lo que había hecho. Por fin E saturó y F vendó la pierna. Yo nunca me voy a casar, dijo súbitamente G. Todos los hombres son malos. A ver, le respondió SM. El hermano también es hombre. Sí, yo también soy hombre. Yo he oído hablar de usted, don SM. ¿Bien o mal?, preguntó el hermano. Muy buenas cosas he oído. Ya ves, y también soy hombre, le contestó SM. Pero ustedes son excepciones, dijo G. Todos los demás son malos. Una señora de mediana edad, corpulenta y ligeramente obesa, fue bienvenida por el hermano. Se acostó boca arriba y al auscultarle el vientre, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa. 1, 2, 3, 4 operaciones, mi cariñosa. ¿Cómo le voy a hacer si ya no tengo ni lugar? Mira, mi pequeña, tú debes dejarlo todo, ¿me entiendes? Debes vivir sola porque si no lo haces, por más que yo te opere, te van a volver a hacer daño, ¿me entiendes? Volteé a ver la cara de la señora y noté que no había entendido. Confieso que yo tampoco, y después supe por qué. Le tomé la mano mientras el hermano abría el vientre. Le pidió a A una aguja y por primera vez lo vi suturar. Con toda rapidez y certeza, las manos de su materia introducían la aguja al interior del vientre y las volvían a sacar una y otra vez y al final, de un tirón, rompió el hilo. Alguien debía haber sostenido el hilo desde el interior del cuerpo. Esa era la única forma de entender cómo se rompió sin sacar detrás de sí, por el tremendo estirón, los órganos que habían sido ligados con él. Saturó y vendó mientras yo me acerqué al oído de la mujer y le pregunté si había entendido las indicaciones del hermano. ¿Es que debo dejar a mi marido?, me preguntó ansiosa. Pues yo creo que sí, pero mejor pregúntele al hermano. Hermano, le dije, interrumpiendo su conversación con SM, esta mujer quiere preguntarle algo. ¿Debo dejar a mi marido? Tengo 2 hijas y van a sufrir mucho. No, mi hija, ¿cómo crees? Debes dejar las malas amistades y las costumbres que te hacen aparte de Dios. Debes cambiar tu modo de pensar. Pero es que él toma mucho, protestó la mujer. Aguántalo y la próxima vez que beba, ponle excremento en su copa y después ya verás, tú misma invítalo a beber y no lo hará. Mientras se llevan a la mujer, el hermano comenta con SM aquella mala interpretación. ¿Te imaginas? Yo aconsejando destruir una familia. Me di cuenta que yo había interpretado a mi propio juicio aquello de debes dejarlo todo. Supe que esa había sido mi conducta en varias ocasiones y solución a la vida, dejarlo todo, cuando había un problema muy fuerte sobre todo. Mi dolor de espalda aumentó considerablemente y pedí por su alivio. Enseguida hicieron pasar a una señora muy gorda. El hermano la había consultado al inicio de la sesión y al detectar cáncer le había pedido esperar. Te vamos a operar para quitarte lo que tienes en tu estómago, le dijo el hermano con firmeza. Pero es que yo solo vine a consulta y me da mucho miedo. No, mi cariñosa, que no te dé miedo. ¿Prefieres seguir sufriendo? Un olor terrible saturó el recinto mientras el hermano abría el vientre y extraía el cáncer. La mujer temblaba y pedía por misericordia. Por fin saturé y vendó y descansamos un instante. Pasaron varios segundos y yo empecé a sentir algo muy extraño. Me parecía que todo estaba demasiado calmado y sin embargo flotaba una tensión rara en el ambiente. El hermano nos volteó a ver y nos dijo que el siguiente era un daño, que tuviéramos mucho cuidado. Entendí mi sensación extraña y pasaron a una mujer de elevada estatura y obesa. Acuéstate, mi niña hermosa, acuéstate. Noté un vacío en la mirada de esa mujer y recordé las palabras de L, de estar muy atentos. El hermano pidió una cadena de protección y todos, excepto nos tomamos de las manos. Yo sentí que una energía poderosísima me traspasaba. El hermano abrió el vientre y empezó a forcejear con el daño. La mujer había dicho que un brujo le había extraído una tarántula de su pecho, pero que algo extraño se había quedado dentro.
El hermano seguía operando y de pronto se oyeron unos ruidos afuera, niños llorando, gente gritando, gemidos. Por fin el hermano sacó el daño y se lo entregó a Cande, quien lo cubrió con un papel negro. En ese momento los ruidos, gemidos y llantos de afuera aumentaron y algo se posesionó del hermano. Cayó desmayado y unos segundos después empezó a decir: «Vete, déjame en paz, vete, te lo ordeno». Enseguida se recuperó y al levantarse, una mujer entró al recinto corriendo. «Una camioneta se vino para la casa y atropelló a un niño». «Les dije», dijo el hermano, «los niños deben de ser encerrados en un cuarto cuando alguien trae un daño. No les importa matar a un niño a estos espíritus. Buscan venganza y en los indefensos encuentran una presa fácil». Después nos confirmaron que algo muy extraño había pasado. Una camioneta estacionada frente a la casa se había venido súbita e inexplicablemente en reversa y había dejado debajo de ella a un niño que jugaba en la misma dirección. Un adulto había corrido a salvar al pequeño y lo había logrado en segundos antes de que una rueda aplastara su cuerpo. El hermano respiró aliviado y me pidió que ordenara encerrar a todos los niños en un cuarto vigilado y protegido. Salí y eso hice. Al volver a entrar, vi que el hermano se había parado de su lugar y después de arrancar un listón amarillo de su arreglo floral, lo tendía horizontal alrededor del recinto. Después penetró con el listón en el cuarto contiguo y lo amarró al picaporte de una puerta. Le pidió a E que hiciera lo mismo con el otro extremo, que lo amarrara al picaporte de la puerta de entrada del recinto. El listón no alcanzaba y tuvimos que buscar otro. Encontramos un pedazo anaranjado. Después de recibir la aprobación del hermano, lo amarramos con el otro y con el picaporte. El hermano se volvió a sentar y más tranquilo nos dijo que ya podíamos continuar. Solo entonces me percaté que estaba completamente bañado en sangre. Al abrir el vientre de la mujer con el daño, un chorro caliente me había caído en la cara y en la ropa. También me acordé de haber sido mojado desde el pecho. Le pregunté a si ella había sentido gotas y me dijo que mientras hacíamos la cadena, doña Candelaria había estado arrojando bálsamo como protección. Durante 3 días consecutivos antes de esa sesión, yo había visto a un señor ya grande vestido en forma muy elegante y con un sombrero tipo londinense pararse en la explanada frente a la casa. Me había llamado mucho la atención porque durante horas chiflaba una misma tonada. Parecía un pájaro y a pesar de las repeticiones monótonas, el tono y los cambios de ritmo que ejecutaban eran primorosos. El enfermo que siguió fue ese señor. Lo acostamos boca arriba y me enteré que tenía algo malo en su garganta y en su cerebro. El hermano tomó el cuchillo y abrió la garganta. No alcancé a ver qué hacía y terminó muy rápido. Después pidió la sierra. Al inicio de la sesión yo había visto esa sierra y me había atemorizado. Era la hoja de fierro de uno de esos instrumentos que se usan para cortar metales, larga y delgada. Con el cuchillo el hermano abrió el cuero cabelludo y con la sierra perforó el hueso. Yo le sostenía la mano a aquel hombre y al terminar, lo vendó. Esa fue la segunda ocasión en la que el hermano suturó con aguja. En ese caso fue la garganta de aquel gigantesco ruiseñor. Después de retirar al operado, volví a sentir el ambiente cargado de tensión. El hermano nos volteó a ver y preguntó si los niños estaban bien encerrados en su cuarto. «Oremos, hermanos, porque lo que sigue es otro daño». Se refería a Daniel, un niño de 4 años que estaba poseído por un tal Fernando Breñas. Cuando oyó que se iba a operar otro daño, protestó. «Hermano», le dijo con voz firme, «mejor lo dejamos para el miércoles». «No, mi pequeño de una vez». Íbamos a presenciar un exorcismo y todos sentimos la necesidad de acumular energías. El hermano pidió una cadena de protección y silencio. Y yo nos introdujimos dentro de la cadena y los demás se tomaron de las manos alrededor nuestro. Entraron la mamá y su hijo Daniel. Se veía muy asustado y se negó a acostarse en la cama. Lloraba mientras y yo lo forzábamos a acostarse. Para su edad tenía la fuerza de un hombre adulto. Yo lo sostuve entre las piernas y la cabeza mientras el hermano nos pedía que rezáramos. Perdiendo todo el temor, le tomé la mano y lo empecé a acariciar mientras sostenía sus piernas. Todos sabíamos que teníamos delante a un niño y al mismo tiempo a un siniestro espíritu. Me alegré de haber podido vencer mi repugnancia por el segundo y solo ver en ese cuerpecito a una criatura inocente. El hermano empezó a hablar como nunca lo había oído. «Vas a salir del cuerpo de este inocente», le decía. «Te ordeno que salgas». El niño o el espíritu lloraban desesperadamente y trataban de liberarse de mí y de El hermano repitió una vez más la orden y después introdujo el cuchillo en el pecho hendido de Daniel. «¡Muere, maldito, muere!», le decía con tal intensidad que a mí se me erizaron los cabellos. Con cuchillo no», decía aquel bajo astral. Supe que no era el niño el que hablaba porque era imposible que hubiese visto el cuchillo.
Era el otro, Fernando Breñas. El hermano sacó el cuchillo y lo volvió a introducir con fuerza. ¡Muere, maldito, muere! Una voz cadavérica, umbrona, acabada, salió del cuerpo de la criatura. ¡No puedo más! En ese momento el hermano sacó algo inconcebible del cuerpo del niño. Se lo pasó a y él no lo mostró. ¡Miren, miren bien esto! Era una especie de hoja de puñal de consistencia similar a la del carbón negro, plano, de 10 centímetros de longitud y de 4 de ancho, terminando en punta. Era increíble y asombroso ver aquella horripilante forma extraída del pecho de esta criatura. Cande se adelantó y esa forma negra fue retirada y guardada en el mismo papel negro con el otro daño. Mientras tanto, un cambio total ocurrió en aquel niño de 4 años. En lugar de gritar y lanzar bufidos, se había quedado quieto y se quejaba dulcemente. Su vocecita era de un niño y su cuerpecito sin energías fue abrazado por el hermano. Lo tomó en sus brazos, lo acercó a su pecho y en medio de caricias y besos, lo arrulló con tal ternura y amor que todos nos quedamos viendo la escena en absoluto silencio. Creí ver lágrimas en la cara de Pachita mientras consolaba a la criatura. Mi niño chiquito, amoroso, ya salió, ya eres tú, ya no sufrirás. El hermano pidió agua y lanzó unas gotas en la frente del niño. Yo te bautizo, mi pequeño, yo te protegeré, yo te amo. Al salir cargado en los brazos de M, el cuerpo de Pachita cayó sin vida en los hombros de SM. 2 o 3 segundos después se levantó y empezó a gritar: ¡Diego, Diego! Era aquel espíritu perdido en el cuerpo de Pachita y buscando su usual refugio. Hubo una movilización total. El cuchillo de monte fue escondido y alejado de las manos de Pachita, lo mismo que las tijeras. M, corriendo, se acercó a la cabeza de la santa y la abrazó mientras él los protegía, extendiendo las palmas de sus manos en su dirección. SM se quitó el aporte de la forma de cruz que traía en el pecho y lo colocó en la nuca de Pachita. Todos esperábamos y el hermano volvió. Dios mío, me oía a mí mismo decir. SM pidió una explicación al hermano. Mira, pequeño, empezó a decir este. Una familia tiene 3 hijos y el padre sale a la calle y pasa por una esquina en la que momentos antes han asesinado a alguien. El espíritu del muerto se mete en su cuerpo, llega a la casa enojado y se pelea con su esposa frente a sus niños. En medio de la desesperación de los pequeños, el espíritu se posesiona de uno de ellos. Así sucede, y lo que debería comprender los padres es que nunca deben pelear frente a los hijos, jamás. El niño se acobarda, se desorganiza y poco a poco se chupa toda la agresión de los mayores. En un caso extremo llega a suceder lo que pasó con Daniel. Hermanos míos, nos dijo enseguida el hermano, me despido de ustedes. ¿Alguien desea algo? Yo me adelanté, el dolor de mi espalda era insoportable y le pedí ayuda al hermano. Si sigues así te tendremos que operar, me dijo este en broma. Acuéstate y veremos qué podemos hacer. Me acosté boca abajo y las manos de Pachita me tocaron la espalda. Sentí un alivio instantáneo. Después me levantó en vilo y rápidamente me dobló sobre mi estómago. Yo lancé un gemido y después me reí con gusto. Todavía me dolía, pero casi nada. El hermano se volvió a despedir de nosotros. Rodeamos a Pachita y M se colocó en ella con los músculos tensos. En un minuto Pachita ocupó su cuerpo y se estregó los ojos. Todavía con la luz apagada, le mostró a F una tarántula de hule que sostenía en su mano. F empezó a gritar lo mismo que las otras mujeres mientras los hombres reíamos encantados por la broma. En ese ambiente prendieron la luz. Pachita me volteó a ver y la sangre sobre mi cara y mi ropa la impresionaron. «Jesús, ¿qué te pasó, Jacobo?» A la salida nos invitaron a una fiesta. Todos aceptamos y a mí, SM, me llevó a mi hotel. En el camino seguimos hablando de Dios y de la obra y de la conciencia. Quise a SM por su sinceridad y devoción. Me contó que el Dr. M había tenido dificultades con él. Un día vino a decirle a Pachita que los americanos querían pagarle unas sustanciosas mensualidades a cambio de unas entrevistas y estudios sobre el hermano. Yo me enojé con ese hombre, dijo con fuerza SM. ¿Cómo se atrevía a decir aquello? Pachita, recuerdo haberle dicho, es un pájaro que necesita libertad y nadie puede encarcelarla jamás. El equilibrio, me continuó diciendo SM, el equilibrio que yo he hallado quisiera que todos lo disfrutasen. Aquí termina un capítulo más del libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Y si deseas tener acceso a nuestro contenido exclusivo, recuerda adquirir nuestra membresía. Te espero en el próximo capítulo para tu alma.